directamente. Sí, sí, ya me ¿Sí? cayó la ficha, ya lo vi. Después hace un ejemplo con una cuentita numérica para vos tomar confianza en esto, pero es muy sencillito. Dale, profe. Gracias. Antes las dábamos, todas estas demostraciones genéricas poniendo una X, haciendo las cuentas, simplificando, pero no tiene sentido porque se hace interminable la clase, con que conceptualmente lo recuerden ya está. Después si alguno tiene dudas, lo plantea con una cuentita. Bueno, Pregunta. entonces les Profe, una decía, duda, no más. sí, sí. Si estuviera agarrado la barra, digamos, como en los ejercicios anteriores, Sí, ¿sería lo mismo? sí, es que un poco la idea es esa, que ese punto que decimos puede ser un punto material, como es el caso de una puerta, pero también la matemática sirve desde un lado ficticio. Nosotros como vamos a estudiar piezas, ya sea un vástago hidráulico o lo que fuera, que está tomado a otra parte de la estructura, no sé si saben lo que es un vástago hidráulico alguno, es como si fuera un amortiguador, ¿sí? Un pistón que se mete adentro de otro, donde acá hay aceite y bueno, se acciona con unas mangueras que inyectan aceite. Bueno, me refiero a que ese elemento en estudio en general está vinculado con a otra parte, con algún tornillo pasante, como es el caso de una puerta. Pero si uno lo quisiera plantear más genéricamente, hasta podría este ser un punto cualquiera fuera de la chapa y vale, el análisis matemático vale igual. Tengo una consulta. Si Sí, vos ubicás el punto LO sí. sobre una fuerza, ¿sigue siendo válido? Mejor todavía, Eliminás un después, término. claro, porque eliminás un término. Lo que pasa es toda esa parte en matemática la van a ir viendo con los ayudantes en el transcurso de la práctica, pero es cierto que siempre que vos tengas un problema de este tipo, te va a convenir ese punto O esté montado sobre una fuerza. Entonces, supongamos que ese punto O fuera el A, entonces este término no existiría, porque de 1 es 0, de ¿Pero no 2 se te vería sería. afectado la resultante? Se afecta todo, sí, sí. Ahora la distancia de R la vas a tomar de acá hasta acá. La distancia de 2 es desde A hasta acá. Se modifica todo. La distancia de 3 es desde acá hasta acá. ¿Sí? Pero la resultante termina siendo la misma. La resultante termina siendo la misma y la distancia que determinás es otra porque cambiaste el punto de referencia, pero la resultante sigue estando acá. ¿Ah? No modifica el resultado del ejercicio. Se modifican todas las distancias, se modifica esta distancia, se modifica esta dijimos que desaparece, esta distancia se modifica, pasa a ser esta. Se modifican los valores, pero el resultado final es el mismo. Por eso Profe, yo, sí. y en el caso en que las fuerzas no sean paralelas, pero el punto donde se cruzan esté afuera del objeto, ¿cómo se toma eso? Ahora lo vamos a hacer, es lo que sigue. Ah, ok, ok. Bien, también habrán visto lo que ya hicieron representación gráfica, que estas fuerzas se encuentran en el infinito. Es una idea medio abstracta, pero digamos a los efectos matemáticos se toma así. Bueno, entonces de acá, dudas, después ustedes van a ver casos numéricos y van a agilizar el tema este. Pero el concepto general está. Vamos a un ejemplo. Sí, profe, perfecto. Mirá, vamos a este ejemplo. Yo tengo todas estas fuerzas, ¿no? Algunas van para abajo y otras van para arriba. Fíjate que acá en la sumatoria aparecen todas positivas, pero después, cuando vos ya haces el ejemplo numérico que tiene su valor, las que van para arriba le pones un más, las que van para abajo le pones un menos. ¿Sí? Si a alguno le resulta como más cómodo ya directamente a P2 y P4 ponerle más y a P1, P3 y P5 ponerle un menos, lo hace, pero sepan que las letras no tienen signo. ¿Sí? Lo que representan una cantidad que después será positiva o negativa. Bien. Bueno. Y después tomo el momento de todas esas fuerzas, que es similar a lo que hicimos anterior, pero con más fuerzas, algunas hacia arriba y otras hacia abajo. ¿Qué ocurre cuando yo hago estas dos cuentas, la de cálculo de resultante y la de cálculo de momento y da cero? Supongamos que yo sumo todas estas No se fuerzas, mueve. ¿no? Exactamente.
Exactamente. Cuando yo hago toda esta cuenta, ¿no? La sumé y me dio 0, me quiere decir que no se traslada verticalmente. ¿Sí? Solo eso. Y si además hago esta cuenta, que elijo un punto O y tomo el momento de toda la fuerza, como lo ven acá, y me dio 0, me dice que además no gira. ¿Sí? Y a eso se lo llama equilibrio. ¿Sí? Decimos que el cuerpo está en equilibrio. Tengan cuidado lo siguiente. Imagínense un cuerpo, una regla, si quieren pongan en arriba de la mesa y le ponen una fuerza F acá y otra fuerza F acá, ¿no? Igual valor, pero sentido contrario. Fíjense que si ustedes hacen esta cuenta, la de suma de fuerzas en I, quedaría. Te queda Cero. 0, pero en realidad se está moviendo en sentido antihorario. Exactamente, porque no se cumple esta. O sea, en este ejemplo que dibujé, se cumple esta que da 0, porque hay una fuerza hacia arriba y otra hacia abajo, pero cuando planteo un momento, por acá, por ejemplo, o como dijo alguno, acá, donde quieran, fíjate que esta fuerza te hace un momento para acá y esta otra fuerza te hace un momento para allá mucho más grande porque está más alejada. Entonces, esta chapa está girando en sentido antihorario. Entonces, no se cumple esta, acá no es 0. Entonces, no podemos decir que hay equilibrio, porque si bien no está trasladando, esa chapa, o háganlo con una regla arriba de la mesa, se está girando. ¿Ah? Profe, Sí. una pregunta. En el recuadro arriba de momento, de la fórmula de momento, dice asegura la no traslación del sistema, pero no la existencia de una cupla. Eso Sí. se refiere a una Momento. Cupla es lo situación. mismo que momento. Ah, listo, gracias. Una cupla es exactamente esto que dibujé acá. Es cuando yo tengo una fuerza hacia un lado y otra fuerza hacia otro, separadas una distancia de, a eso se lo llama cupla o par de fuerzas. Lo vemos ahora en un minutito, ya lo vemos. Bien, entonces lo que les quería mostrar con esto es que para yo garantizar que un cuerpo que tiene fuerzas paralelas aplicadas está en equilibrio, tengo que garantizar dos cosas. Que esto da 0 y que esto da 0. Y recuerden que el O es cualquiera, cualquier punto del plano. Si alguno de ustedes quiere ponerlo acá, es el mejor opción porque elimino el momento de una fuerza. Profe, el punto lo podemos plantear en cualquier lado, porque ahora estamos haciendo como algo teórico, pero en un caso práctico tenemos que Y en cualquier plantearlo. lado puede estar. En cualquier lado puede estar el punto O. Y lo ideal sería que caiga arriba de una fuerza si esa fuerza no hace momento. Por ejemplo, si yo lo pongo acá, en esta ecuación este término desaparece. Ah, o sea que aunque la vara tuviera un eje en el medio, podríamos plantear el punto O en cualquier Sí, lado. puede estar arriba, en cualquier lado. Lo lógico es plantearlo en el eje de la barra perpendicular a la fuerza. Ah, está bien. Y plantearlo en una, digamos, en una fuerza para que se me anule, digamos, en la suma. Exacto. Eso es por una ventaja matemática, pero el resultado es siempre el mismo. Perfecto. Gracias, profe. Por nada. Profe, una consulta. Si vos ponés en el caso ese de la regla el momento O en el medio, ¿sucedería lo mismo? ¿Sí? Claro. El punto O es cualquiera. ¿Por qué? Porque si vos parás el O acá y pones una fuerza así y otra fuerza así, esta distancia ahora va a ser una distancia dada, pero vos fíjate que respecto a este punto, esa fuerza te hace un momento así, ¿no? Que para el lado antihorario, que habíamos dicho que era positivo. Y ahora, del otro lado, yo tengo esta otra distancia para esta otra fuerza. ¿Y cómo hace el momento respecto a este punto? También Claro, así. sí, se gira sobre el eje. Exactamente, como que gira alrededor de Está este bien. punto. Y eso que usted dijo que poniéndolo arriba de la fuerza, o sea, vos lo ponés arriba de cualquier fuerza o abajo y se anula la fuerza. Claro, si vos lo pones por acá, al punto, digamos, esta fuerza tiene mayor brazo de palanca, porque tiene todo esto. Pero esta ya no tiene brazo de palanca, porque estoy parado exactamente en el punto. Es como poner la fuerza en la bisagra cuando quiero abrir una puerta. No la voy a abrir nunca. Claro, claro, está bien.
Profe, igual ese brazo de palanca si es distinto y las fuerzas son iguales, se estaría como trasladando también, ¿o no? Se traslada. No te entendí, a ver. Si el brazo, si las dos fuerzas son iguales y el Sí. brazo de palanca es distinto, o sea, no se traslada verticalmente. Suponete vos pones uno acá, la otra acá y el brazo por acá distinto. Claro, el brazo de palanca es distinto, sí. En este caso tenés este brazo para esta fuerza y todo este brazo para esta fuerza. ¿Sí? Pero las dos Ah, siguen está bien, haciendo, claro. las dos siguen haciendo momentos, uno más chico, otro más grande. Pero siempre el brazo de Claro, palanca es la perpendicular. pero movimiento vertical, por así decirlo, no tenés No, no va a haber, no, por no. la... No porque Claro, las fuerzas están una hacia un lado hacia el otro. Lo que hace esto es hacer girar el cuerpo. claro. Claro, perfecto. Bien, bueno, a ver si, bueno, pensé que tenía un ejemplo numérico, bueno, después en la práctica tienen unos cuantos. Bueno, entonces vimos, la clase pasada, fuerzas concurrentes, cuando van todas a un punto. Recién introdujimos la idea de momento de una fuerza, que es lo que me hace girar un cuerpo, y vimos fuerzas paralelas. Y ahora pasamos a lo más, por ahí completo, que es un sistema de fuerzas cualesquiera, que como ven no concurren todas a un mismo punto, porque tres fuerzas, a ver si puedo escribir, ahí estamos. Suponete esta y esta, si yo prolongo esta y prolongo esta, pongamos que se encuentran acá, ¿no? Bueno, esta no se encuentra. Y entre esta y esta se encuentran acá, pero bueno, esta pasa por acá. O sea que acá estoy viendo un caso de fuerzas no concurrentes, ¿sí? O sea que no todas concurren a un mismo punto, como pasaba eh, en la primera Ilminas que vimos, en la de la clase pasada. A esto se lo llama fuerzas no concurrentes. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta? Es muy fácil. Las estiro o dibujo las rectas de acción y veo si se cortan en un punto o no. ¿Sí? Supongamos, yo no sé por qué no me está dejando escribir. A ver. eh, ¿Ustedes me siguen escuchando? Sí. ¿O se cortó? Sí, profe, se No, no, escucha. te Bien, escuchamos, te escuchamos. bien. Entonces yo prolongo esta fuerza. Prolongo esta fuerza y prolongo esta fuerza. Como ven, de a dos siempre se cortan cuando son inclinadas, ¿no? No pasa eso cuando son paralelas, ¿no? Pero cuando son inclinadas o oblicuas, de a dos siempre se van cortando. Pero no puedo decir que sean concurrentes porque no todas las del sistema se cortan en un mismo punto. Esta fuerza P sub 1 y la P sub 2 se cortaron acá, y la P sub 3 y la P sub 2 se cortaron acá. Entonces, eso quiere decir que no son concurrentes. Para que sean concurrentes, todas al mismo punto tienen que ir. Por ejemplo, supongamos que yo dibujo esta o esta por acá. La fuerza en realidad sería así, esta otra sería así, pero si prolongo son rectas, se cortan todos en un mismo punto. Eso es concurrente, lo que vimos en la primera clase. Acá ya pasamos a un caso más genérico que es no concurrente. Bueno, de nuevo, de ese sistema, si yo quiero encontrar la resultante, que es una única fuerza que reemplaza a todas, en este caso a estas tres. ¿Cómo lo hago? Bueno, sumo las componentes en X de cada una. Una, dos, tres. ¿Cómo las sumo? Con su signo. Ya saben que viendo este gráfico, esta es negativa, la P sub 1. Bueno, cuando me den el valor, ahí va a aparecer un menos acá. Ahora hago lo mismo según Y. Miro cuánto vale esta fuerza según Y, cuánto vale esta fuerza según Y, cuánto vale esta, la sumo cada una con su signo y ya tengo las componentes de la resultante. Suponete que una, la Rx dio así y la RI dio así. O sea que yo ya sé que la resultante, por paralelogramo, ¿no? Sería esta, ¿no? Esta es R, esta es Rx, esta RI. La dibujo acá afuera, pero tendría que encontrar por acá un punto donde cae.
¿Cómo encuentro este valor? Pitágoras, la raíz cuadrada, la suma de las componentes al cuadrado. ¿Cómo encuentro este ángulo? Bueno, el arcotangente de RI sobre RX. Recuerden lo que le dije en la clase pasada, que la calculadora, si hay un menos acá adentro, no sabe si ese menos le corresponde a la RI o a la RX, con lo cual yo tengo que, la calculadora me va a devolver un ángulo del primero o del cuarto cuadrante, y yo tengo que ver si efectivamente está ahí la resultante o viendo las componentes si está en el tercero o en el cuarto cuadrante. Perdón, en el segundo, en el tercero o en el primero o en el cuarto. Eso, la única forma de darse cuenta es haciendo el dibujito de las componentes. ¿Dudas hasta acá? Profe, ¿y la recta de acción en dónde estaría? Todavía Entiendo. Todavía no lo sé. Todavía no lo sé. Ahora hice lo más fácil, que es encontrar la resultante, cuánto vale en X, cuánto vale en Y. Por trigonometría o Pitágoras encontré la resultante, el valor absoluto, y el ángulo de inclinación. Ahora, si pasa por acá, todavía no lo sé. Bueno, y para eso, ¿qué hago? Uso Varignón, que me decía que si yo sumo los momentos que me hacen todas las fuerzas, va a tener que ser igual al momento de la resultante. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, a mí me quedó una duda, disculpe, profe. En la diapositiva anterior, no, en la anterior. Ahí. Claro, abajo, que está en verde, dice como alternativa se puede plantear la nulidad de momentos respecto a dos puntos cualquiera del plano. Bien. ¿Eso qué? Sí, yo medio que lo dejé porque si no es mucho contenido todo. Viste que yo acá planteé dos ecuaciones. Una que la suma de las fuerzas de cero y otra adicional que la suma de momentos de cero. Bueno, yo lo que podría haber hecho es, en vez de plantear esta ecuación de arriba, por ahí es demasiada información para un mismo día, ¿no? Pero podría haber planteado otro punto A y además de esta ecuación, ¿Me parece a mí o se cortó? Y a mí se me cortó. Sí, se le cortó. Sí, me parece que se le cortó. Se cortó. y otra es hacer esta ecuación de momento y otra adicional respecto a otro punto. Profe, creo que se cortó el audio cuando arrancó a explicar esta diapositiva. Bien. No, lo que les decía es que hay dos formas de garantizar el equilibrio de un sistema de fuerzas paralelas. Una es una suma de fuerzas en I y una suma de momentos respecto a un punto O cualquiera. Y la otra es dos, como dice acá abajo, dos sumas de momentos respecto a puntos diferentes, como puede ser uno el O y otro punto el A. Eso también me garantiza. Después en la práctica lo van a hacer numéricamente, por ahí es mucha información para un día, por eso a veces salteo algunas cositas. ¿Ahí se entendió? Sí, gracias. Bien. Bueno, entonces, ya teníamos la resultante, con estas ecuaciones que están acá, ya las teníamos, pero no sabíamos por dónde pasa. Entonces tenemos que decir que esas fuerzas tienen una capacidad de hacer girar esa chapa respecto a algún punto, cualquiera. Por ejemplo, yo acá elegí un sistema de ejes coordenados, donde tengo identificada cada fuerza y su punto de aplicación, ¿no? Entonces yo ya puedo saber cuánto es el momento que hacen todas esas fuerzas. Lo voy sumando para cada fuercita, ¿sí? Entonces ya el momento que hacen esas fuerzas lo sé. Entonces, si yo quiero que la resultante efectivamente reemplace a esas tres fuerzas, la tengo que colocar en un punto estratégico. Bueno, ese punto estratégico es tal que me genera el mismo momento de giro que el que hacían las tres fuercitas.
¿Conceptualmente se entiende? Sí. ¿Se entiende? Tiene que tener la misma capacidad de Profe. giro. Sí. Claro, estás usando el teorema básicamente, o sea, decir que la El suma de teorema los de momentos Varignón, es igual al momento de la resultante. exactamente. Perfecto. Estoy usando el teorema de Varignón, que me dice que si yo sumo los momentos de las tres fuerzas, P1, P2, P3, tiene que ser igual al momento de la resultante. Ahora, Varignón descubrió otra cosa adicional que me facilita las cosas. Me dijo que además eso vale por componentes también. O sea, me dice que si yo hago la suma de los momentos de las componentes de las fuerzas roca según X, ¿sí? Tiene que ser igual al momento de la resultante según X. Y si lo hago según Y también. Me dice que si yo calculo los momentos que hacen las componentes verticales de las fuerzas rojas, tiene que ser igual al momento que hace la componente vertical de la resultante. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bien. Bueno, o sea que entonces Varignón vale como ecuación completa y también vale para las componentes. Lo puedo hacer, separarlo y hacerlo para cada componente por separado. Bien. Vamos a un ejemplo. Fíjense, me dice que calcule la resultante de esas tres fuerzas, que son datos, que pasan por estos puntos que también son datos. O sea que todo lo que está arriba es datos del problema. Tanto las fuerzas como los puntos de aplicación. Bien, hasta ahí alguna duda, o sea, yo les doy un problemita que tiene tres fuerzas y los puntos donde están aplicadas. En este caso, para que, digamos, sea matemáticamente un poquito más sencillo, fíjense que está todo en el primer cuadrante, pero vale para fuerzas ubicadas en cualquier punto. Profe, una cosa, en caso de ser concurrente, ¿qué es lo que sucedería? Ya lo vimos en la primera clase. Si son concurrentes, yo encuentro la Rx, la RI y ya sé que pasa por el punto de concurrencia de las fuerzas. No necesito determinar por dónde pasa, porque ya sé que si todas concurren a un punto, la resultante pasa por ese punto. Claro, está bien. En cambio acá, que son fuerzas no resultantes, en principio no sé por dónde pasa. Bueno, hasta ahí estamos. Bueno, entonces ahora hacemos un ejemplito donde aplico eso que les decía. Bueno, lo primero que hago, que es muy fácil porque ya lo sabía hacer para la fuerza concurrente, es encontrar la Rx y la RI. La Rx es la suma de lo que aporta cada fuerza en X. Fíjense, la primera fuerza, ¿cuánto aporta en X? Lo miro acá, vale menos 2. Menos 2. La segunda fuerza, ¿cuánto aporta en X? Lo miro acá, vale más 2. Y la tercera fuerza aporta 3. Sumo todo y me da 3. 3 es la resultante en X. Como me dio positiva, quiere decir que va para allá, con valor 3. Hago lo mismo en Y. Es la primera fuerza aporta menos 4, la segunda fuerza aporta menos 3 y la tercera fuerza aporta más 3. Sumo y me da menos 4. ¿Qué quiere decir? Que la resultante en Y es 4 hacia abajo. ¿Sí? Entonces, yo ya podría saber cómo es mi fuerza. Es 3 para acá y 4 para acá. Yo sé que es así la fuerza, ¿no? Porque sé sus componentes. Entonces, incluso acá hago las compongo por Pitágoras y ya sé que este vector mide 5, la longitud de este vector. Y además sé que el ángulo es menos 53, siempre medido del semieje X positivo. Tengo toda la información de esa resultante, pero no sé por dónde pasa, ¿sí? O sea que en esta primera parte yo calculé las componentes, que ya lo saben hacer, raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado de la longitud de ese vector, arcotangente de raíz sobre Rx. ¿Se cortó de nuevo, chicos?
No, se escucha No, muy no, bien. No, profe. No, Ah, perfecto. bien, No, se escucha perfecto. Se escucha, se escucha. Ahí volvió, ahí volvió. bárbaro. Bueno, entonces le decía que ya puedo encontrar el valor de esa fuerza con Pitágoras, porque no es más que la diagonal del triángulo, ¿no? En la hipotenusa. El ángulo lo puedo determinar, el contangente de raíz sobre Rx. Como me dio negativo, ya les dije que quería decir que es antihorario, en el cuarto cuadrante. Todo eso lo tengo, pero ¿por dónde pasa? ¿Ven en esta chapa? ¿Por dónde pasa? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago? Planteo Variñón por partes. Fíjense que en Variñón, que me decía que la resultante RI por la distancia XR a la que pasa va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas en I, de las componentes en I de cada fuerza, por la distancia de cada una, ¿no? Entonces, la RI la conozco, lo que no sé por dónde pasa. Y todo esto de este lado es dato, porque de cada fuercita conozco la componente vertical, ven que la componente vertical está acá, y sé a dónde pasa, sé a dónde pasa. Ya sé la distancia de X. O sea que todo esto de este lado es dato. Y de este lado conozco la fuerza en I, pues la determiné acá arriba, acá, pero no sé a dónde pasa. Entonces la despejo, como ven acá abajo, despejo a qué distancia pasa la resultante para hacer el mismo momento. Profe, perdón, me perdí bien la ecuación RI por E, o sea, no estoy encontrando bien la ecuación esa de que tenés RI por XR es igual a la sumatoria de PI por XI. Tipo, ¿no? Bien. ¿Por qué sería RI? Porque yo, todo esto que está acá, todo esto que está acá abajo, todo esto que está acá abajo en realidad es RI, que en principio está de este lado. Después lo paso dividiendo, Sí. ¿no? O sea, de este lado me quedaría el momento que me está haciendo esta fuerza, la RI. ¿Cuánto es la RI? Es esta fuerza, ya la determiné, pasa a una distancia dada, que es X sub R, lo dibujé acá abajo, ¿ves? Claro, sí, sería, claro, ahí está, perfecto. La RI pasa a una distancia X sub R, que no la conozco, esto es mi incógnita. Y hace un momento, ¿no? Ese momento tiene que ser igual al momento que hace esta fuercita, más el momento que hace esta fuercita, más el momento que hace esta fuercita. Que es todo dato, porque yo conozco cuánto vale cada fuerza y a qué distancia pasa. Todas las posiciones las conozco, porque ve que las coordenadas de los puntos están. O sea que todo lo que está de este lado es información. O sea que mi única incógnita es a qué distancia pasa, en horizontal, pasa la RI. Bueno, entonces lo despejo de acá, de esta ecuación. ¿Ah? Sí, profe, perfecto. Me había perdido ahí con el brazo de palanca XR. Bueno, en este caso, si lo queremos hacer numéricamente, está acá, mirá. Menos 4 por 8. ¿Por qué menos 4 por 8? Fíjate que es esta fuerza P sub 1I valía, acá está, menos 4. ¿Por qué por 8? Y porque si vos te fijás el punto A donde está aplicada, está en la coordenada 8, 8, o sea que por eso acá es 8. O sea que tengo el valor de la fuerza y el valor de la distancia. O sea, 4 por 8. ¿Por qué menos? Y porque si la fuerza va para abajo y pasa a 8, hace un momento en este sentido, horario, que habíamos dicho que por convención que era negativo. Profe, ¿Ah? Sí. le aplicamos módulos ya que después vamos a determinar el cuadrante donde está, ¿no? Porque si ponemos el objeto en el cuadrante, en el primer cuadrante, bueno, sabemos que todas las componentes van a ser No, positivas. acordate que acá en la ecuación de momento va módulo porque yo el signo se lo defino si es horario negativo y si es antihorario positivo. Entonces, Ah, está bien. directamente yo el signo se lo pongo acá, de acuerdo si es horario o antihorario,
Y después, como yo quiero que tanto la resultante como las componentes de la fuerza hagan lo mismo, pongo módulo de los dos lados y comparo valores positivos. ¿Sí? Está bien. Gracias. Bueno, eso lo hago para determinar a qué distancia XR pasa mi componente vertical, ahí apliqué Varignón. Después repito lo mismo, pero para determinar mi Rx, que ya conozco cuánto vale, está acá, vale 3, vale. Se cortó de vuelta, ¿no? Se cortó de vuelta, ¿no? Sí, ¿no? Bien. Sí, sí. No, Sí. Ahí está. ahí me escuchan. Yo los escucho bien a ustedes. Sí, ahí está, ahí está. Bien. No, lo que les decía es que aplique Varignón para determinar XR y ahora lo aplico con las componentes horizontales de la fuerza para determinar a qué altura pasa la Rx. ¿Ah? O sea que lo aplico dos veces a Varignón. Por un lado, por eso se dice Varignón por componentes. Porque por un lado me quedo con todas las fuerzas horizontales y despejo a qué altura pasa la resultante Rx. Y por otro lado me quedo con las fuerzas verticales y determino a qué distancia horizontal pasa la Ri. Bien. No sé si queda alguna duda de eso. Estaba viendo que es, bueno, queda una filmina más. ¿Siguen viendo la pantalla completa ahí? Sí, sí, se sigue viendo, profesor. Bien. Pero completa no. Ah, ahí estamos. Ahí está. Por alguna cuestión salí de pantalla completa. Bueno, con esto, digamos, encontramos, si más o menos se entendió, después obviamente cuando lo hagan numéricamente ustedes lo terminan de entender. La idea es que entiendan el concepto. Con esto estaríamos en condiciones de encontrar cuál es la resultante de un sistema de fuerzas no concurrentes y por dónde pasa. No sé si queda alguna duda. No, profe, ¿ahora tenemos práctica? Ahora, Creo que mandaron un mail. Isaías mandó una invitación para explicarles la práctica 1, le va a explicar los ejercicios, una idea de cada uno de los 3 ejercicios que ya deberían estar cargadas en el módulo de la práctica, no sé si la vieron, y si no, Sí, bueno. sí, está cargada, yo la vi. Bien, perfecto. Bueno, y ya a partir de la clase que viene, del viernes, ya van a empezar a tener los grupos con sus ayudantes para poder tener consulta con sus ayudantes. Cada ayudante va a generar una reunión más acotada con 20 alumnos o 2 alumnos y van a poder tener un trabajo, digamos, como más intensivo en lo que es la práctica. Profe, ahí donde dice IR, donde están los valores, el 2 no tendría que ser negativo. A ver, acá. Sí. No, a vos lo que te... A ver, déjame que se me fue la... A vos lo que te interesa acá es el signo del momento. Vos fíjate que esto que está acá, 2 por 8, sería la componente de esta fuerza, ¿sí? Por la distancia esta vertical, que es 8, ¿no? Esta fuerza, la P sub 1X, para vos, ¿qué momento hace? ¿Horario o antihorario respecto a esto? Antihorario. Antihorario, y antihorario como momento era positivo. ¿Sí? Ah, ok. Recordá que para los momentos a vos no te interesa el signo de la fuerza. Es directamente el valor de la fuerza por una distancia y mirás si es antihorario le pones más y si es horario le pones menos. Olvídate del signo que tiene la fuerza. ¿Sí? El signo de la fuerza es para ver si esa fuerza va hacia la derecha o hacia la izquierda. No tiene nada que ver con el momento. Porque de hecho, mirá, te hago un dibujito fácil.
Vos fíjate esta fuerza. ¿Es positiva o negativa? Positiva. Positiva, porque va hacia la derecha. Ahora, si vos te pones, por ejemplo, un punto por acá, a esta distancia, ¿qué momento hace? Negativo. Negativo. Y si te pones en un punto por acá, arriba, Sigue siendo lo negativo. ¿O no? no, vos fíjate, si vos te parás acá, la fuerza pasa por acá, te lo haría girar así al cuerpo. Ah, ok. Es que pensé que estaban las tres unidas. No. Es la misma la fuerza es una sola. Y yo te estoy haciendo ver que respecto al punto, si vos te parás acá, genera un momento así que es negativo. Ahora, si vos te parás acá arriba, genera un momento así que es positivo. Por eso te digo que una misma fuerza, depende de dónde te pares, puede generar un momento positivo o negativo. Por eso lo que quiero decir con esto es que el signo del momento no tiene nada que ver con el signo de la fuerza. ¿Se entendió? Sí, gracias. Bien. Bueno, se hizo un poco extensa la clase,